¿Alguna vez has escuchado un grito en la noche que te ha helado la sangre? Un grito que no pertenece a este mundo, que rasga el silencio como una navaja cortando seda. En la histórica ciudad de Ronda, en pleno corazón de Andalucía, existe una hospedería que guarda un secreto tan terrible que los lugareños evitan nombrarla después de que cae el sol. Una hospedería donde, según cuentan, cada noche se escuchan gritos que no deberían existir, lamentos que provienen de voces que ya no tienen cuerpo, súplicas desesperadas de almas que no encuentran descanso. Esta no es una historia inventada para entretenerte. Esta es la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre un fenómeno que ha aterrorizado a generaciones enteras. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción sobre lo que es real y lo que no. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de la realidad, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina hasta desaparecer. Si sientes que no puedes continuar, si el miedo te paraliza, detente ahora. Porque una vez que conozcas la verdad sobre los gritos nocturnos de la hospedería en Ronda, nunca más podrás dormir tranquilo. Nunca más podrás caminar por las calles empedradas de cualquier pueblo sin preguntarte qué secretos ocultan sus muros centenarios. El descubrimiento. Era una noche de octubre de 1987 cuando María Carmen Rodríguez, una joven periodista sevillana, llegó a Ronda para cubrir las festividades locales. Buscaba una historia que pudiera catapultar su carrera, algo que nadie más hubiera contado. Lo que no sabía era que estaba a punto de tropezar con el relato más perturbador de su vida. La hospedería se alzaba en la calle de la Sangre, una denominación que ya de por sí resultaba inquietante. El edificio, construido en el siglo XVIII, había sido testigo de más de 2 siglos de historia, y sus muros de piedra caliza parecían emanar una frialdad que traspasaba la ropa y se instalaba directamente en los huesos. María Carmen había elegido hospedarse allí por su precio módico y su ubicación céntrica, sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de una pesadilla que la acompañaría hasta el final de sus días. El propietario, un hombre mayor llamado don Aurelio Mendoza, tenía la mirada perdida de quien ha visto demasiado. Cuando María Carmen se presentó en la recepción, él la observó con una mezcla de resignación y pena, como si supiera algo que ella ignoraba. Habitación 237, murmuró, entregándole una llave oxidada que pesaba más de lo normal. Procure no salir después de medianoche, señorita. Las noches aquí pueden ser complicadas. María Carmen subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies con cada paso. El pasillo del segundo piso estaba débilmente iluminado por bombillas amarillentas que parpadeaban de manera irregular, creando sombras danzantes en las paredes. Su habitación era espartana, una cama de hierro forjado, un armario antiguo, una ventana que daba al patio interior y un crucifijo de madera que colgaba sobre la cabecera. Todo parecía normal, incluso acogedor en su simplicidad. Pero la normalidad se desvaneció cuando el reloj de la iglesia cercana marcó las 12 de la noche. El primer grito la despertó como un latigazo. Era el lamento más desgarrador que había escuchado jamás, un sonido que parecía surgir desde las profundidades mismas del infierno. María Carmen se incorporó en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El grito se repitió, esta vez más prolongado, más desesperado. No era el grito de una persona herida o asustada, era algo mucho más profundo, más primitivo. Era el grito de un alma en tormento. Se levantó con piernas temblorosas y se acercó a la ventana. El patio interior estaba vacío, bañado por la luz plateada de una luna llena que convertía las sombras en formas siniestras. Pero los gritos continuaban, ahora acompañados por otros sonidos, pasos arrastrándose, puertas que se abrían y cerraban, susurros incomprensibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. María Carmen permaneció despierta el resto de la noche, acurrucada en la cama con las sábanas hasta la barbilla, observando cada sombra, prestando atención a cada sonido. Cuando finalmente amaneció, se juró a sí misma que abandonaría la hospedería inmediatamente. Pero algo la detuvo, su instinto periodístico. Había algo en aquellos gritos que la intrigaba tanto como la aterrorizaba. Decidió quedarse una noche más, armada con una grabadora y toda la valentía que pudo reunir. La investigación comienza. La segunda noche, María Carmen se preparó como si fuera a entrar en batalla. Había colocado la grabadora en la mesilla de noche, tenía una linterna a mano y había investigado todo lo que pudo sobre la hospedería durante el día. Don Aurelio había sido reacio a hablar, pero algunas conversaciones con lugareños le habían dado pistas inquietantes.
La hospedería, según le contaron, había sido construida sobre los cimientos de una antigua casa que había albergado a familias durante generaciones. En 1936, durante los primeros meses de la Guerra Civil, la propiedad había sido requisada y convertida en un centro de detención improvisado. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido entre aquellos muros durante aquellos meses terribles, pero las pocas personas que habían sobrevivido a aquella época hablaban en susurros de gritos que duraban toda la noche, de personas que entraban y nunca salían, de sótanos que se llenaban de un olor a muerte que ningún tiempo había conseguido eliminar. Cuando llegó la medianoche, María Carmen ya tenía la grabadora en marcha. Los gritos comenzaron puntualmente, como si respondieran a una rutina macabra. Esta vez, sin embargo, pudo distinguir matices que la noche anterior le habían pasado desapercibidos. No era una sola voz, eran múltiples voces que se superponían, creando un coro diabólico de lamentos y súplicas. Algunas voces parecían de mujeres, otras de hombres, e incluso creyó distinguir voces infantiles que la hicieron estremecer hasta lo más profundo de su ser. La grabadora funcionó durante exactamente 47 minutos, el tiempo que duraron los gritos. Cuando finalmente se hizo el silencio, María Carmen se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana. Al día siguiente, cuando reprodujo la grabación, descubrió algo que la dejó sin aliento. La cinta había registrado los gritos, pero también algo más. Entre los lamentos, si prestabas mucha atención, podías distinguir palabras sueltas en español, súplicas desesperadas: por favor, no, tengo familia, somos inocentes. María Carmen sintió que se le erizaba la piel. Aquellas voces no eran simplemente ecos del pasado, eran testimonios de horror de personas que habían sufrido en aquel lugar. Decidió buscar al historiador local, don Sebastián Morales, un hombre octogenario que había dedicado su vida a documentar la historia de Ronda. Cuando le mostró la grabación, el anciano palideció visiblemente. «Llevo 60 años viviendo en esta ciudad», murmuró don Sebastián, «y siempre he sabido que hay lugares donde el pasado se niega a morir. Esa hospedería es uno de ellos. Lo que usted ha grabado son las últimas palabras de personas que nunca recibieron una sepultura digna, cuyas muertes nunca fueron reconocidas oficialmente». El historiador le contó que había intentado investigar los sucesos de 1936 en varias ocasiones, pero siempre se había encontrado con documentos desaparecidos, testimonios que se contradecían, y sobre todo, con un muro de silencio que parecía impenetrable. «Hay secretos en esta ciudad que algunas personas prefieren que permanezcan enterrados», le dijo. «Pero los muertos no siempre están de acuerdo con los vivos». Los testimonios del pasado. Decidida a llegar al fondo del misterio, María Carmen comenzó a buscar supervivientes de aquella época. No fue fácil, muchos habían muerto, otros se habían marchado de la ciudad, y los pocos que quedaban se mostraban reticentes a hablar. Finalmente, a través de don Sebastián, consiguió contactar con Esperanza Jiménez, una mujer de 83 años que había vivido en la calle contigua a la hospedería durante los años 30. Esperanza vivía en una casa pequeña en las afueras de Ronda, rodeada de gatos y con una mirada que parecía haber visto demasiado. Cuando María Carmen mencionó la hospedería, la anciana se santiguó inmediatamente. «Yo era apenas una chiquilla entonces», comenzó con voz temblorosa, «pero recuerdo perfectamente aquellos meses. Mi madre me prohibía salir de casa después del anochecer, y todas las noches cerraba las contraventanas con llave». Esperanza le contó que durante el verano de 1936, hombres armados habían llegado a la ciudad y habían requisado la antigua casa de la familia Herrera, que ocupaba el terreno donde ahora se alzaba la hospedería. La casa era grande, con un sótano amplio que los Herrera usaban como bodega, recordó la anciana. Pero aquellos hombres la convirtieron en algo terrible. Todas las noches llegaban camiones con personas, y por las mañanas, los camiones se iban vacíos. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Los gritos comenzaron la primera noche. Eran tan fuertes que se escuchaban a 3 calles de distancia. Mi madre me tapaba los oídos, pero yo seguía escuchándolos. Eran gritos de personas que sabían que iban a morir, gritos de madres que suplicaban por sus hijos, de padres que prometían cualquier cosa por salvar a sus familias. La anciana le explicó que la situación había durado aproximadamente 3 meses, hasta que una noche, de repente, los gritos cesaron. Pensamos que había terminado, que aquellos hombres se habían marchado. Pero al día siguiente, un olor terrible comenzó a salir de la casa. Un olor a muerte que era imposible de ignorar.
Las autoridades vinieron, cerraron la casa, y dijeron que había habido un incendio. Pero nosotros sabíamos que no era cierto. Esperanza le contó que la casa original había sido demolida en 1952, y que los trabajadores que participaron en la demolición habían encontrado cosas que los habían marcado para siempre. Uno de esos trabajadores era mi marido, susurró. Él nunca me contó exactamente qué había visto, pero después de trabajar en aquella demolición, comenzó a tener pesadillas. Todas las noches despertaba gritando, diciendo que los escuchaba llamándolo, que querían que les ayudara a salir de debajo de la tierra. La anciana terminó su relato con una advertencia que heló la sangre de María Carmen. Señorita, hay lugares donde el mal ha echado raíces tan profundas que ni el tiempo puede arrancarlo. Esa hospedería está construida sobre un cementerio sin nombre, sobre las lágrimas de personas inocentes. Los gritos que usted ha escuchado no son fantasías, son las voces de quienes nunca tuvieron la oportunidad de despedirse, de quienes murieron sin saber por qué. La verdad enterrada. Con el testimonio de Esperanza, María Carmen se dirigió al archivo municipal de Ronda. Si había habido muertes en aquella propiedad, tenía que haber algún registro oficial. Sin embargo, los documentos de 1936 estaban curiosamente incompletos. Páginas enteras habían sido arrancadas, y los registros de defunciones de aquellos meses mostraban lagunas inexplicables. El archivero municipal, don Francisco Ruiz, era un hombre nervioso que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando María Carmen le preguntó específicamente por los documentos de la propiedad donde ahora se alzaba la hospedería, él se puso visiblemente tenso. Hay archivos que es mejor no remover, murmuró, algunos secretos del pasado deberían permanecer enterrados. Pero la persistencia de María Carmen finalmente dio frutos. En una carpeta mal archivada, encontró un documento que la dejó sin aliento, un informe policial de 1952, fechado durante la demolición de la casa original. El informe, escrito de manera aséptica y burocrática, describía el hallazgo de restos óseos de procedencia indeterminada en el sótano de la propiedad. Los restos habían sido exhumados, según el documento, trasladados al lugar apropiado para su identificación. Sin embargo, no había ningún documento posterior que explicara qué había ocurrido con aquellos restos. Era como si hubieran desaparecido del registro oficial. María Carmen preguntó a don Francisco por el seguimiento de la investigación, pero él simplemente se encogió de hombros. Los tiempos eran diferentes entonces, murmuró. Muchas cosas se perdieron en la transición. Esa noche, María Carmen regresó a la hospedería con una mezcla de excitación y terror. Había encontrado evidencia física de que algo terrible había ocurrido en aquel lugar, pero también se daba cuenta de que se estaba adentrando en aguas peligrosas. Cuando se encontró con don Aurelio en la recepción, él la miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Ha encontrado lo que buscaba?, le preguntó el propietario con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A veces, señorita, es mejor no hacer demasiadas preguntas. Hay verdades que son demasiado pesadas para que las cargue una sola persona. María Carmen subió a su habitación con el corazón acelerado. Había algo en la actitud de don Aurelio que la inquietaba profundamente. ¿Cuánto sabía él sobre la historia de la hospedería? ¿Por qué seguía dirigiendo un negocio en un lugar que claramente estaba marcado por la tragedia? Estas preguntas la atormentaron mientras esperaba la llegada de la medianoche. Cuando finalmente llegó la hora, los gritos comenzaron con una intensidad que nunca había experimentado. Esta vez, no solo pudo escuchar las voces, pudo sentir una presencia en la habitación, una sensación de que no estaba sola. El aire se volvió denso, cargado de una energía que la hacía difícil respirar. Los gritos parecían provenir de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Era como si el edificio entero fuera una caja de resonancia para el sufrimiento de aquellas almas perdidas. María Carmen grabó todo, pero esta vez también tomó notas detalladas. Pudo distinguir al menos 15 voces diferentes, cada una con su propio tono de desesperación. Algunas suplicaban en nombres que pudo identificar: por favor, no le hagan daño a mi Antonio, Carmen, perdóname, Dios mío, ayúdanos. Eran nombres comunes, nombres de personas reales que habían tenido vidas, familias, sueños truncados por la violencia. El propietario revela su secreto. Al día siguiente, María Carmen se enfrentó directamente a don Aurelio. Ya no podía fingir que no sabía nada, tenía demasiada información, demasiadas pruebas.
Cuando le mostró los documentos del archivo y le reprodujo las grabaciones, el anciano se desplomó en una silla como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante décadas. Sabía que algún día tendría que contar la verdad, murmuró don Aurelio con voz quebrada. Mi familia ha sido propietaria de esta tierra desde 1953. Mi padre compró la propiedad después de la demolición, a un precio ridículamente bajo. Nadie más quería comprarla. Todos sabían lo que había pasado aquí. El anciano le contó que su padre había construido la hospedería con la esperanza de que el tiempo borrara los recuerdos terribles asociados con aquel lugar. Pero los muertos no olvidan, continuó don Aurelio. Los gritos comenzaron la primera noche que abrimos el negocio. Al principio, mi padre pensó que era su imaginación, que se sentía culpable por haber construido sobre un lugar de sufrimiento. Pero cuando los huéspedes comenzaron a quejarse, tuvo que aceptar la realidad. Don Aurelio reveló que durante más de 30 años, la hospedería había funcionado con una clientela muy específica, personas que no tenían otra opción, viajeros de paso que no podían permitirse hoteles más caros, y turistas extranjeros que no conocían la reputación del lugar. Siempre advertíamos a los huéspedes sobre los ruidos nocturnos, explicó, pero la mayoría no nos creía hasta que los experimentaba por sí mismos. El propietario también le reveló un secreto más oscuro. Había intentado cerrar la hospedería en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacía, los gritos se extendían más allá del edificio. Los vecinos comenzaban a quejarse de que escuchaban lamentos en sus propias casas, explicó. Era como si los espíritus se agitaran cuando no tenían un lugar donde manifestarse. Mantener la hospedería abierta era una manera de contenerlos. María Carmen se sintió abrumada por la información. Estaba claro que don Aurelio había estado viviendo con este peso durante décadas, manteniendo un negocio que sabía que estaba maldito simplemente porque era la única manera de mantener el mal contenido. Nunca pensó en llamar a un sacerdote, en intentar que bendijera el lugar, le preguntó. La risa amarga de don Aurelio resonó en la recepción vacía. ¿Cree que no lo intentamos? Vinieron 3 sacerdotes diferentes a lo largo de los años. 2 de ellos huyeron antes de completar el ritual. El tercero tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico después de pasar una noche aquí. Decía que había visto cosas que no podía describir, que las voces le habían mostrado exactamente lo que había pasado en el sótano. Don Aurelio terminó su confesión con una advertencia que heló la sangre de María Carmen. Señorita, usted ha removido algo que llevaba décadas dormido. Ha grabado sus voces, ha investigado sus historias, les ha dado atención. Ellos lo saben. Pueden sentir que alguien finalmente los escucha. Pero eso también significa que ahora la conocen a usted. Y los muertos que han sufrido injusticias no siempre distinguen entre los culpables y los inocentes. La conexión paranormal. Esa noche, María Carmen experimentó algo que cambió completamente su percepción de la realidad. Los gritos no solo fueron más intensos, fueron más personales. Entre los lamentos, pudo escuchar claramente su nombre, María Carmen, ayúdanos, María Carmen, no nos olvides, María Carmen, cuenta nuestra historia. Era imposible que las grabaciones anteriores hubieran capturado su nombre. Nadie en 1936 podía haber sabido que una periodista llamada María Carmen llegaría, 50 años después. La experiencia la aterrorizó tanto que salió corriendo de la habitación en plena madrugada. Bajó las escaleras de 2 en 2. Con la respiración agitada y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. Pero cuando llegó al vestíbulo, se encontró con algo que la dejó paralizada. Había personas en el vestíbulo, figuras translúcidas que la miraban con ojos llenos de esperanza y desesperación. Eran hombres, mujeres y niños vestidos con ropa de los años 30. Sus rostros estaban marcados por el terror y el sufrimiento, pero también por algo más, súplica. Se acercaron a ella lentamente, sin amenaza, y María Carmen pudo escuchar sus voces como susurros en su mente. No hablaban con la boca, hablaban directamente con su alma. Hemos estado esperando, le dijeron. Esperando a alguien que pudiera escucharnos, que pudiera contar nuestra historia. Hemos gritado durante décadas, pero solo tú has venido a investigar la verdad. María Carmen se dio cuenta de que no estaba experimentando un fenómeno paranormal aleatorio. Estaba siendo elegida como testigo, como voz de aquellos que habían sido silenciados.
las apariciones le mostraron imágenes fragmentadas de lo que había ocurrido en 1936, familias enteras siendo arrastradas a la casa, interrogatorios que se convertían en torturas, ejecuciones en el sótano, cuerpos siendo enterrados en fosas comunes cavadas en el mismo lugar donde ahora se alzaba la hospedería. No buscamos venganza, le dijeron. Solo queremos que se sepa la verdad. Queremos que nuestros nombres sean recordados, que nuestras familias sepan que fue de nosotros. Hemos estado gritando durante décadas, pero nadie nos había escuchado realmente hasta ahora. Las apariciones le explicaron que los gritos nocturnos no eran manifestaciones de maldad o venganza, eran intentos desesperados de comunicación. Cada noche, revivimos nuestros últimos momentos, le dijeron. Pero también cada noche esperamos que alguien nos escuche, que alguien entienda que no estamos en paz porque nuestras muertes nunca fueron reconocidas, nuestros cuerpos nunca fueron enterrados dignamente. María Carmen se sintió abrumada por la responsabilidad que le estaban encomendando. Estas almas no solo querían que contara su historia, querían que hiciera algo al respecto. ¿Pero qué podía hacer una periodista contra décadas de silencio y olvido oficial? Tu voz puede llegar donde las nuestras no pueden, le dijeron. Puedes hacer que la gente sepa que existimos, que sufrimos, que merecemos ser recordados. Eso es todo lo que pedimos, que nuestra historia no muera con nosotros. La investigación se profundiza. Después de su encuentro con las apariciones, María Carmen sabía que no podía simplemente escribir un artículo y marcharse. Tenía una responsabilidad moral con aquellas almas, y estaba decidida a cumplirla. Comenzó una investigación exhaustiva, buscando registros en archivos de otras ciudades, contactando con historiadores especializados en la guerra civil, y rastreando a descendientes de las familias que habían vivido en Ronda durante los años 30. Su trabajo la llevó a Sevilla, donde encontró documentos que habían sido trasladados desde los archivos de Ronda durante la transición. Allí descubrió listas de nombres, listas de personas que habían sido trasladadas desde Ronda a centros de detención durante el verano de 1936. Los nombres coincidían con los que había escuchado en los gritos nocturnos: Antonio Herrera, Carmen Rodríguez, Francisco Jiménez, Mercedes López. Cada nombre representaba una vida, una familia, un futuro truncado. María Carmen comenzó a crear expedientes individuales para cada persona, buscando fotografías, testimonios de familiares, cualquier rastro que pudiera humanizar a aquellas voces que había escuchado. Fue un trabajo agotador y emocional, pero también profundamente necesario. En Madrid, en el Archivo General de la Guerra Civil, encontró documentos que confirmaban sus peores sospechas. Había órdenes oficiales que mencionaban la creación de centros de detención temporal en pueblos pequeños de Andalucía. Ronda aparecía específicamente en uno de estos documentos, junto con una nota que decía: capacidad estimada, 200 personas. Duración estimada, 3 meses. Disposición final, según instrucciones. Las instrucciones nunca aparecían en los documentos que María Carmen pudo consultar, pero no hacía falta ser un genio para entender qué significaba disposición final. Había encontrado evidencia documental de que lo que había ocurrido en la hospedería no había sido un incidente aislado, sino parte de un plan sistemático de eliminación de personas consideradas indeseables por el nuevo régimen. Pero lo más perturbador de todo fueron los documentos que encontró sobre la limpieza posterior. Había órdenes específicas para que no quedara rastro de lo que había ocurrido en estos centros de detención. Los cuerpos debían ser enterrados en fosas comunes sin marcar, los edificios debían ser demolidos, y cualquier testimonio debía ser desalentado por todos los medios necesarios. María Carmen se dio cuenta de que estaba investigando no solo una tragedia local, sino un genocidio sistemático que había sido cuidadosamente ocultado durante décadas. Y la hospedería en Ronda era solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande y siniestro. Los descendientes. Con los nombres que había conseguido, María Carmen comenzó a buscar descendientes de las víctimas. Fue un proceso delicado y doloroso, ya que muchas familias habían pasado décadas sin saber qué había ocurrido con sus seres queridos. Algunos habían muerto creyendo que sus familiares habían huido a otros países, otros habían vivido con la esperanza de un reencuentro que nunca llegaría. Su primera entrevista fue con Carmen Herrera, nieta de Antonio Herrera, uno de los nombres que había escuchado claramente en los gritos nocturnos. Carmen era una mujer de 60 años que vivía en Málaga y que había crecido escuchando historias fragmentadas sobre un abuelo que había desaparecido durante la guerra. Mi abuela nunca se recuperó de la desaparición de mi abuelo, le contó Carmen con lágrimas en los ojos.
Él había salido a trabajar una mañana de julio de 1936 y nunca regresó. La Guardia Civil vino a preguntar por él, pero no nos dijeron nada. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Carmen le mostró fotografías de su abuelo, un hombre de 40 años con bigote y mirada bondadosa, que trabajaba como zapatero en Ronda. Era un hombre tranquilo, recordó Carmen. No se metía en política, no causaba problemas. Su único crimen fue haber nacido en el lugar equivocado en el momento equivocado. María Carmen le reprodujo las grabaciones de los gritos nocturnos, específicamente las partes donde se podía escuchar claramente el nombre Antonio. Carmen se desplomó al escuchar la voz desesperada que suplicaba: por favor, no le hagan daño a mi Antonio. Era la voz de su abuela, que había muerto sin saber que su marido había sido asesinado a pocos kilómetros de su casa. Durante toda mi vida he sentido que mi abuelo estaba intentando comunicarse conmigo, murmuró Carmen. Tenía sueños donde lo veía gritando, pero nunca podía entender qué decía. Ahora sé que estaba pidiendo ayuda, que estaba intentando decirnos dónde estaba. María Carmen tuvo experiencias similares con otros descendientes. Cada familia tenía su propia versión de la misma historia, un ser querido que había desaparecido sin explicación, décadas de búsqueda infructuosa, y la terrible certeza de que algo horrible había ocurrido pero sin poder demostrarlo. Las grabaciones de los gritos nocturnos proporcionaban, por primera vez, evidencia de que sus familiares habían existido, habían sufrido, y habían muerto pidiendo ayuda. Pero también descubrió algo más perturbador: muchas de estas familias habían experimentado fenómenos paranormales a lo largo de las décadas. Sueños recurrentes, apariciones, voces que los llamaban por su nombre. Era como si las almas de los desaparecidos hubieran estado intentando comunicarse con sus descendientes, pero solo ahora, a través de la investigación de María Carmen, habían encontrado una manera de hacerlo. La presencia en las sombras. La noche del 15 de octubre fue cuando todo cambió para siempre. El investigador paranormal que había llegado desde Madrid, Dr. Eduardo Vázquez, había instalado sus equipos más sofisticados en la hospedería. Cámaras de visión nocturna, detectores de campos electromagnéticos, termómetros infrarrojos y grabadoras de alta sensibilidad. Lo que registró esa noche desafiaría toda lógica científica. A las 2:47 de la madrugada, todas las cámaras captaron simultáneamente una sombra que se movía por los pasillos. No era la sombra de una persona, sino algo más alto, más delgado, que parecía deslizarse sin tocar el suelo. Los detectores electromagnéticos enloquecieron, marcando fluctuaciones imposibles. La temperatura bajó 15 grados en menos de un minuto. Pero lo más escalofriante fue el audio. Los gritos que se escucharon esa noche no eran los lamentos usuales de esperanza. Eran múltiples voces, hombres, mujeres, niños, todos gritando en agonía al mismo tiempo. Como si décadas de sufrimiento se hubieran condensado en un solo momento de horror absoluto. El doctor Vázquez, un hombre de ciencia que había desmentido cientos de casos paranormales, salió de la hospedería al amanecer completamente transformado. Sus manos temblaban, su rostro había envejecido años en una sola noche. Hay algo ahí dentro, fue todo lo que logró decir antes de subir a su coche y alejarse para nunca más volver. Los equipos quedaron abandonados en la hospedería. Cuando los empleados del ayuntamiento fueron a recogerlos días después, encontraron que todas las grabaciones estaban corruptas, excepto una. Un audio de 3 minutos que nadie se atrevía a escuchar completo. Quien lo hacía salía corriendo, pálido y temblando. María Fernández, la actual propietaria, decidió contratar a un equipo de limpieza energética. 3 curanderos llegaron desde Granada, armados con hierbas, velas y oraciones ancestrales. Entraron con valentía, pero salieron corriendo antes de medianoche. El curandero más anciano, un hombre de 70 años que había enfrentado toda clase de espíritus, se persignó repetidamente y murmuró: «Ese lugar está maldito por algo más poderoso que nosotros». La hospedería comenzó a mostrar signos físicos de la presencia. Las paredes desarrollaron manchas oscuras que parecían sangre, pero que no correspondían a ninguna sustancia conocida. Los espejos se empañaban sin razón aparente, y en el vapor aparecían rostros desfigurados. Los grifos goteaban un líquido rojizo que el análisis químico no pudo identificar. Los pocos huéspedes que se atrevían a quedarse reportaban pesadillas idénticas. Soñaban con una figura encapuchada que se acercaba lentamente a su cama, susurrando nombres en un idioma desconocido.
despertaban con arañazos en los brazos y una sensación de ahogo que duraba horas. Los niños perdidos. El descubrimiento más perturbador llegó en noviembre de 2023. Durante unas obras de renovación en el sótano, los trabajadores encontraron una habitación sellada que no aparecía en los planos originales. Detrás de una pared de ladrillos, había un espacio pequeño, húmedo y frío. En el suelo, parcialmente enterrados, encontraron objetos que helaron la sangre de todos los presentes. Juguetes antiguos, zapatos de niño, pequeñas prendas de vestir, todo deteriorado por el tiempo y la humedad. Pero lo más escalofriante eran las marcas en las paredes. Arañazos profundos en la piedra, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Y mensajes grabados con uñas o con algún objeto afilado: «Mamá, ayúdame, tengo miedo, está aquí». La arqueóloga forense que examinó el lugar, doctora Carmen Ruiz, determinó que los objetos databan de diferentes épocas, desde el siglo XVIII hasta principios del XX. «Es como si ese lugar hubiera sido usado repetidamente para el mismo propósito macabro», declaró en su informe, que posteriormente fue clasificado por las autoridades. Los análisis de ADN de los restos encontrados revelaron que pertenecían a al menos 7 niños diferentes, todos de edades comprendidas entre 5 y 12 años. Pero aquí viene lo más inquietante: según los registros históricos, todos esos niños habían desaparecido de Ronda y pueblos cercanos a lo largo de 2 siglos. Casos que nunca se resolvieron, familias que nunca supieron qué pasó con sus hijos. Esperanza Morales no había sido la única víctima. Había sido parte de un patrón de horror que se extendía mucho más atrás en el tiempo. Alguien, o algo, había estado usando la hospedería como escenario para actos inconfesables durante generaciones. Los registros de la iglesia local, revisados después del descubrimiento, revelaron reportes de niños desaparecidos que se remontaban a 1756. Todos habían sido vistos por última vez cerca del edificio que ahora era la hospedería. Los párrocos de la época escribían sobre una maldición que pesa sobre ese lugar, y recomendaban a las familias mantener a sus hijos alejados. Pero había más. En el archivo municipal apareció un documento del siglo XIX que mencionaba a un hombre llamado Aurelio Mendoza, quien había sido el propietario de la hospedería entre 1854 y 1889. Según testimonios de la época, Mendoza era un hombre extraño, solitario, que apenas salía durante el día y recibía visitas nocturnas muy peculiares. El documento, escrito por el alcalde de la época, describía a Mendoza como un hombre de costumbres abominables, que mantiene tratos con fuerzas oscuras. Había sido investigado por las desapariciones, pero nunca se pudo probar nada. Murió en circunstancias misteriosas en 1889, encontrado en su habitación con expresión de terror absoluto. El ritual interrumpido. El 23 de diciembre de 2023, un grupo de jóvenes investigadores de lo paranormal decidió pasar la noche en la hospedería para documentar los fenómenos. Eran 5 estudiantes universitarios de Granada, liderados por Alejandro Córdoba, un joven de 22 años obsesionado con lo sobrenatural. Llegaron equipados con la última tecnología: cámaras 4K, micrófonos direccionales, sensores de movimiento y una aplicación móvil que supuestamente podía detectar presencias espirituales. Su plan era transmitir en vivo por internet, convirtiendo la investigación en un evento viral. La transmisión comenzó a las 10 de la noche. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Los jóvenes exploraron cada rincón, contaron la historia de Esperanza y mostraron las habitaciones más activas. Los espectadores online, que llegaron a ser más de 10,000, comentaban con entusiasmo y escepticismo. A las 2:30 de la madrugada, los equipos comenzaron a fallar. Las cámaras se distorsionaban, el audio se cortaba y los sensores se activaban sin razón aparente. Alejandro, intentando mantener la calma, comentaba cada anomalía para su audiencia. Pero su voz comenzó a temblar cuando la temperatura ambiente bajó drásticamente. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En la habitación número 7, la cámara captó una figura que se materializó lentamente en el centro de la habitación. No era completamente sólida, sino translúcida, como humo que tomaba forma humana. La figura era alta, delgada, vestida con una túnica oscura que cubría por completo su rostro. Los espectadores online enloquecieron. Los comentarios se multiplicaron exponentially: «Esto es real, salgan de ahí, llamen a la policía». Pero los jóvenes parecían hipnotizados,
incapaces de moverse mientras la figura comenzaba a acercarse a la cámara. La entidad extendió lo que parecía ser una mano hacia la lente. En ese momento, todos los dispositivos electrónicos de la hospedería se apagaron simultáneamente. La transmisión se cortó abruptamente. Los últimos frames mostraban la mano espectral tocando la cámara, y un grito que heló la sangre de todos los que lo escucharon. La conexión se perdió por completo. Los espectadores intentaron contactar con los jóvenes, pero no había respuesta. Las autoridades, alertadas por las llamadas de pánico de los viewers, se dirigieron inmediatamente a la hospedería. La noche más larga. Cuando la Guardia Civil llegó a la hospedería a las 3:47 de la madrugada, encontraron la puerta principal abierta de par en par. Los coches de los jóvenes seguían aparcados fuera, pero no había rastro de ellos. Las llaves estaban en el suelo del recibidor, junto con sus teléfonos móviles, todos con las pantallas completamente negras. El sargento Martínez, quien lideraba el operativo, describió posteriormente la escena como la más inquietante de sus 25 años de servicio. El interior de la hospedería estaba helado, con una temperatura de -5 grados centígrados, algo imposible considerando que la calefacción había estado funcionando. Las paredes estaban cubiertas de una escarcha extraña, de color rojizo, que se desvanecía al tacto. Los equipos de grabación de los jóvenes estaban esparcidos por todo el edificio, algunos en el suelo, otros colgando del techo como si hubieran sido arrojados por una fuerza invisible. Las cámaras estaban completamente destruidas, pero de una manera particular, parecían haber sido aplastadas desde adentro, como si algo hubiera explotado en su interior. La búsqueda se intensificó. Perros policía, equipos de rescate, buzos para inspeccionar el pozo del patio. Pero los 5 jóvenes parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. No había signos de lucha, no había sangre, no había nada que indicara violencia física. Simplemente habían desaparecido. En la habitación número 7, donde habían colocado la cámara principal, los investigadores encontraron algo que los dejó sin palabras. En el suelo, dibujado con una sustancia que parecía ceniza, había un símbolo que ninguno de ellos pudo identificar. Era un círculo con líneas geométricas intrincadas, rodeado de escritura en un alfabeto desconocido. El profesor de arqueología de la Universidad de Granada, Dr. Antonio Ramírez, fue convocado para examinar el símbolo. Su conclusión fue perturbadora: este símbolo no pertenece a ninguna cultura conocida. Es como si fuera de origen no humano. La sustancia que lo componía no pudo ser identificada por los análisis químicos. No era ceniza, no era carbón, no era nada que existiera en la tabla periódica. Pero lo más escalofriante estaba por venir. A las 4:30 de la madrugada, mientras los investigadores documentaban la escena, comenzaron a escuchar los gritos. No eran los lamentos habituales de esperanza, sino algo diferente. Eran las voces de los 5 jóvenes desaparecidos, gritando en agonía, pidiendo ayuda, llamando a sus madres. Los gritos parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Del techo, de las paredes, del suelo. Algunos oficiales juraron que las voces venían de dentro de sus propias cabezas. El pánico se apoderó del grupo, y varios agentes salieron corriendo del edificio, negándose a volver a entrar. La revelación final. Las investigaciones posteriores revelaron la verdad más terrorífica. Los archivos secretos de la Iglesia, que fueron finalmente abiertos bajo presión de las autoridades, contenían documentos que habían sido ocultados durante siglos. La hospedería no era solo un lugar maldito por tragedias pasadas. Era un portal. El documento más antiguo, fechado en 1698, describía la llegada a Ronda de un hombre que se hacía llamar el Custodio. Según el relato del párroco de la época, este hombre había comprado el terreno donde ahora se encuentra la hospedería y había construido el edificio, siguiendo un diseño muy específico. Un diseño que, según los textos, había sido revelado en sueños por entidades de otra dimensión. El Custodio había establecido un culto secreto que se dedicaba a abrir las puertas entre mundos. Los rituales que realizaba requerían sacrificios humanos, preferiblemente niños, cuya inocencia era considerada una ofrenda más poderosa. Durante décadas, el Custodio y sus seguidores habían usado la hospedería como centro de sus operaciones. Pero algo había salido mal. El último documento de la época menciona que el Custodio había intentado un ritual supremo para traer a los antiguos a nuestro mundo.
El ritual había fracasado, pero no sin consecuencias. El portal se había abierto parcialmente, creando una grieta entre dimensiones que nunca pudo cerrarse completamente. El custodio murió durante ese ritual fallido, pero su espíritu, junto con las entidades que había invocado, quedó atrapado en el edificio. Desde entonces, la hospedería se había convertido en un lugar donde la realidad era más delgada, donde las fuerzas de otra dimensión podían manifestarse. Esperanza Morales no había sido asesinada por un criminal humano. Había sido víctima de las entidades que habitaban el edificio, seres que se alimentaban del terror y el sufrimiento. Su muerte había fortalecido el portal, permitiendo que las manifestaciones fueran más frecuentes y poderosas. Los niños desaparecidos a lo largo de los siglos no habían muerto realmente. Habían sido cosechados por las entidades, sus almas atrapadas para servir como fuente de energía para mantener el portal abierto. Sus gritos eran el eco de su sufrimiento eterno, una agonía que se prolongaba más allá de la muerte. Y ahora, los 5 jóvenes investigadores se habían convertido en parte de esa colección macabra. Sus voces se sumaban al coro de lamentos que resonaba cada noche en la hospedería, alimentando a las entidades que esperaban pacientemente su oportunidad de cruzar completamente a nuestro mundo, el despertar. El 31 de diciembre de 2023, mientras el mundo celebraba el fin del año, la hospedería de Ronda experimentó su manifestación más poderosa hasta la fecha. Los residentes de toda la ciudad fueron despertados por un sonido que jamás olvidarían. Miles de voces gritando al unísono, un coro infernal que se escuchó durante exactamente 13 minutos. Las ventanas de la hospedería se iluminaron con una luz verde sobrenatural que podía verse desde kilómetros de distancia. Los animales de la zona enloquecieron, los perros aullaron toda la noche, los gatos se escondieron y no salieron durante días. Incluso las aves migratorias cambiaron su ruta para evitar sobrevolar el edificio. Los sismógrafos de la región registraron una actividad anómala. No era un terremoto, sino algo más extraño, vibraciones que parecían venir de debajo del edificio, como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades de la Tierra. El gobierno español, presionado por la atención mediática internacional y los eventos cada vez más inexplicables, decidió tomar medidas drásticas. El 15 de enero de 2024, un equipo militar especializado en situaciones extraordinarias llegó a Ronda. Su misión, sellar la hospedería permanentemente. Pero cuando llegaron, encontraron que el edificio había cambiado. La estructura física permanecía igual, pero la realidad alrededor de él se había distorsionado. Las fotografías satelitales mostraban que el edificio proyectaba sombras en direcciones imposibles, como si el sol siguiera leyes físicas diferentes en ese lugar específico. Los intentos de demolición fallaron de manera espectacular. Los explosivos se negaban a detonar, la maquinaria pesada se averiaba sin explicación, y los trabajadores sufrían alucinaciones que los obligaban a huir. Era como si el edificio se hubiera vuelto inmune a la destrucción física. La decisión final fue establecer un perímetro de seguridad permanente alrededor de la hospedería. Un círculo de 500 metros donde nadie podía entrar. Oficialmente, se declaró el área como zona de peligro estructural indefinido. Pero los documentos clasificados revelaban la verdad. Era una cuarentena para contener algo que no pertenecía a nuestro mundo. Hoy, 5 años después, la hospedería de Ronda permanece ahí, esperando. Los guardias del perímetro reportan regularmente fenómenos inexplicables. Luces que se mueven por las habitaciones vacías, sombras que caminan por los pasillos, y siempre, los gritos que llegan con la medianoche. Los expertos en lo paranormal de todo el mundo han llegado a la misma conclusión. El portal se está fortaleciendo. Las entidades del otro lado están reuniendo poder, alimentándose del terror que genera la hospedería, esperando el momento en que puedan cruzar definitivamente a nuestro mundo. Y ese momento, según los cálculos de los investigadores más experimentados, está cada vez más cerca. La hospedería de Ronda sigue ahí, esperando en silencio. Los gritos nocturnos continúan resonando, recordándonos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Que existen lugares donde la realidad se dobla y las pesadillas se vuelven tangibles. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es esta historia el resultado de tragedias humanas amplificadas por la imaginación colectiva, o realmente existe algo sobrenatural acechando en las sombras de esa antigua hospedería? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez algo similar? ¿Crees en la existencia de portales entre dimensiones?
¿O piensas que todo tiene una explicación racional? Si esta historia te ha mantenido en tensión hasta el final, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos que desafían los límites de lo posible. Comparte este vídeo con aquellos que disfrutan de las historias que nos hacen cuestionar la naturaleza de la realidad. Y recuerda, la próxima vez que escuches gritos en la noche, pregúntate si realmente vienen de este mundo, o de algo mucho más oscuro y antiguo que espera pacientemente su oportunidad de cruzar. Hasta la próxima historia, y que tengas pesadillas interesantes.